comenzar este nuevo servicio. Esperemos que lo disfrutemos todos. Pequeño consejo es si quieren cantar, si pueden cantar, canten con nuestras cantantes y comencemos esto, comencemos este domingo así, de esta manera. Abramos nuestro corazón, vamos a orar. Señor, te pedimos que conectes nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, a pesar de que nos encontramos tan lejos, pero a la vez tan cerca. Te pido que nos abras el corazón y nos des el entendimiento, que nos cuides a nosotros y a nuestros familiares. Te damos muchísimas gracias y te pedimos una vez más, y aunque ya lo sabemos, quédate con nosotros. Voy a leer el Salmo 124. Alabanza por haber sido librado de los enemigos. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se levantaron para buscarnos, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían arrastrado. Un río habría pasado sobre nosotros. Entonces las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Nos hemos escapado de la trampa como un ave que escapa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Esta semana, a los que tengo de contactos en el celular, les envío un mensaje proponiéndoles motivos de gratitud e intercesión para poder ser leídos en el culto. Así que en este día los motivos de gratitud e intercesión van a ser armados por los hermanos que fueron mandando los mensajes, algunas cuestiones que fueron pasando en la congregación. Así que damos gracias porque seguimos conectados de esta forma virtual, pero nos seguimos comunicando, seguimos siendo comunidad, nos seguimos preocupando los unos por los otros. Leo los motivos de gratitud e intercesión. Mateo, por la salud y protección por parte del Señor, que mi familia se encuentre bien en estos tiempos de pandemia, que las iglesias volvieran a abrir en el Distrito Federal y principalmente por la salvación en Cristo.
Gracias también por los medios de comunicación que nos permiten los cultos por internet. Noemí Casana, dar gracias a Dios por todas sus bendiciones, en especial por Elizabeth y su don de servicio al prójimo, ya que tiene el alta médica por COVID-19. Gracias a todos por sostenernos en oración. Se operó Martina Costa, gracias a Dios. Todo bien. Pido que nos acompañen en oración por la restauración de su salud física. Elizabeth, Esther y Noemí, queremos agradecer porque Dios está con nosotras. En esta semana celebramos cumpleaños, los 3 meses de Aramí, y recibimos el resultado del hisopado de Emma, que le dio negativo. Damos gracias a Dios. También a través de YouTube pudimos seguir la celebración del Día de la Confederación de Mujeres Metodistas de América Latina y del Caribe. Damos gracias porque pudimos participar algunas mujeres de esta celebración que nos fue de mucha bendición. Luis, agradecer a Dios Todopoderoso por los motivos de alegría que nos da, por darnos salud y pedir que los que sufren en el mundo por los flagelos de la pandemia. Es necesario orar mucho, cada uno desde su creencia, para que Dios nos ayude y aplaque esta peste. Tengo un par de conocidos de La Plata internados graves, algunos. Jorge Igú nos comenta que esta semana partió a la presencia del Señor el sacerdote Julián Cini, poeta y creador de cantos. Uno de sus cantos es el 311 en el Canto y Fe. Susana Paladino, motivos de gratitud. Siempre tengo porque Dios nos protege día a día. Tengo un motivo de intercesión por Coti, la única tía política que le queda a Ángel, madrina de Paco. Tuvo un ACV bastante complicado. Jorge Pérez, dar gracias por el proceso de la vida, también pedir intercesión por un matrimonio y su hija de 91, 87 años y 61 años, por los médicos vecinos de su edificio con COVID-19. Nélida Santa Croce, tengo que contar todo lo que Dios tengo para agradecer. Sin exagerar, no me alcanza mi vida, pero te cuento. El 19 de agosto fue la primera cirugía, hace un año de la cirugía de Nélida, y el 10 de octubre la segunda. Debo decir que en todo momento Dios me acompañó, gran motivo de gratitud. Estoy muy bien. Ahora un motivo de intercesión, creo no solo yo, sino todos mis hermanos, que pase esta pandemia. Adela, pido por Salvador, que está sin trabajo desde que arrancó la cuarentena. Se le está haciendo difícil psicológicamente sobrellevar la situación. Guillermo Vicente, agradecer porque tenemos un gobierno con sensibilidad social y de pueblo, que se ocupó de salvar la mayor cantidad de vidas posibles en esta pandemia y que, con todas las dificultades que hay, sigue conduciendo al país en medio de esta tormenta, donde hay sectores que buscan instalar el odio, la mentira, la desestabilización, que busca que naufraguemos, que pueda haber claridad en el pueblo y no nos dejen cebar por profetas del odio, que puedan discernir la verdad y ayudar y acompañar para la tarea de reconstrucción que vendrá. Daniel, motivos de gratitud. El trabajo, las reparaciones que estoy haciendo en casa, las deudas que estoy cancelando, la salud. Ya que enfermo no podría trabajar y no podría tener medios para vivir. Mis sobrinos, verlos crecer. Que Lucas me cebe en su muy buen auto a comprar hamburguesas y helados. La lista es larga, muy larga. Carlos, motivos de intercesión. Por Natalia, que eligió estar todo el tiempo de cuarentena atenta a su rebaño. Javier, pide por uno de los chicos de la pastoral social de la parroquia Albase, que ayuda en la cocina,
que tuvo un problema cardíaco importante, está internado y en recuperación. Oramos por él. Damos gracias a Dios por todos los motivos que pudimos pronunciar y aquellos que no pudimos pronunciar. Que todos los días de nuestra vida tengamos un motivo para agradecer a Dios y que podamos esperar el tiempo perfecto de Dios, el tiempo que Dios intercede en nuestra vida, que no es nuestro tiempo. Damos gracias a Dios porque podemos ser sus hijas e hijos. Amén. Voy a leerles una reseña sobre la celebración del Día de la Confederación de Mujeres Metodistas de América Latina y el Caribe, que se celebró el 18 de agosto de 2020. Leila de Jesús Barbosa, presidente de la Confederación, realizó la apertura de la celebración junto con 2 miembros, dando gracias a Dios por todo lo realizado desde la Confederación. Para señalar el crecimiento de la Confederación, Leila refirió a una representación del crecimiento de Israel después del exilio, citando a Isaías, capítulo 54, versículo 2. Dice: agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, otorga las cuerdas, clava bien las estacas. Leila utilizó esta metáfora para mencionar el propósito que tiene Dios. Él nos propone que agrandemos la tienda, que lleguemos a distintos lugares y que formemos naciones. Dios propone una asociación para avivar el crecimiento. Si bien contamos con la presencia incondicional de Dios, se necesita que el pueblo haga su parte, que construya la tienda, que amplíe el lugar dentro de la misma, que extienda las cortinas y las cuerdas, que afirme las estacas, es decir, que se prepare para crecer. Esta preparación significa que debemos estar listas, debemos estar preparadas para ser base y fundamento. Una confederación necesita un fundamento y en este caso lo constituyen los miembros de los 19 países que la integran por medio de sus sociedades y representantes. Cuando nos cuesta crecer, debemos preguntarnos qué nos sucede. ¿Estamos posponiendo la oración? Entonces no escuchamos a Dios. No leemos la Biblia. Todo esto impide el agrandamiento, el crecimiento. Debemos encontrar la forma de ampliar la tienda. Una de las maneras es acercándonos a otros. No quedarnos en nuestro crecimiento espiritual, sino que debemos compartirlo con otros para que signifique una verdadera ampliación. Debemos crecer en un proyecto de Dios y no en un proyecto personal. No debemos buscar ser la mejor, sino hacer lo mejor dentro del proyecto de Dios. Desde la Confederación se propicia compartir nuestra espiritualidad con nuestras humanas y trabajar para lograr mujeres comprometidas con el reino de Dios. Yo firmo al pie de esta reseña como Sara Aide Paladino de Blake, referente local de FEMA Pastoral de la Mujer. Esta semana partió a la presencia del Señor nuestro querido hermano Emilio Saborido. Lo recordamos afectuosamente cuando participaba en los cultos, cuando venía con Liliana, su familia, sus nietos a la iglesia. Damos gracias por el testimonio de fe que él dejó. Y tenemos la certeza que Emilio ya está en la presencia del Señor, que está descansando, que ya no hay dolor, que está en los brazos de nuestro amoroso Dios y que nos volveremos a encontrar cuando nosotros partamos a la presencia del Señor. Así que afirmamos que Emilio Saborido está en la presencia del Señor y nos queda recuperarnos de la pérdida. Oramos por Liliana, por su familia, por sus nietos,
que encuentren consuelo en la paz de nuestro Dios que transforma las vidas, que transforma nuestra vida y la vida de los demás, que puedan encontrar consuelo en este tiempo, en el amor y en la gracia de nuestro buen Dios. En nombre de Jesucristo. Amén. Mateo 16, del 13 al 20, y dice así. Pedro declara que Jesús es el Cristo. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni tu sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que vio Dios en vos para elegirte, para ser parte de su proyecto, para que seas colaborador de Él en esta tierra? Yo me lo he preguntado más de una vez. ¿O te preguntaste qué sería tu vida sin la iglesia, sin la comunidad, sin ese espacio de contención, sin la posibilidad de saber que hay un Dios que te ama? ¿O te preguntaste qué sería de tu vida si en vez de creer en un Dios de gracia, crees en un Dios de castigo? ¿Qué sería de tu vida? Y el texto de hoy nos habla del cielo y del Hades, ¿no? Y si nosotros queremos en un Dios de gracia y amor, no tenemos por qué tener miedo a un infierno, a un lugar de muerte. Si nosotros queremos en un Dios castigador, seguramente vamos a tener miedo porque nos vamos a prender fuego en un fuego que inventamos nosotros, porque Dios es incapaz de generar tanto sufrimiento en la vida de una persona. Y así,
como nosotros nos preguntamos acerca de qué es lo que vio en mí Dios, también nos preguntamos cómo es que ve Dios. Seguramente no ve como nosotros, porque si viera como nosotros estaríamos complicados, ¿no? Nosotros siempre estamos viendo desde falta, carece, insuficiente. Sin embargo, Dios ve en aquellos que el mundo desprecia, sus hombres y mujeres al servicio de su causa. Entonces, por eso no es tan difícil, nos cuesta tanto ver en el otro que el otro es capaz de algo que nosotros inimaginamos porque no podemos ser Dios. Y nuestra mirada está muy lejos de ser la mirada de Dios, está muy lejos de ser la mirada de la gracia transformadora de Dios. Así como nos preguntamos ¿qué es lo que vio Dios en nosotros? ¿Qué es lo que vio en Simón, Dios? Y con el diario del día después, con la Biblia, podemos decir que vio que tenía fe. Pero imagínense los discípulos conviviendo 24 horas con Simón, con su inestabilidad emocional, que en una misma noche puede decir que no quiere que le lave los pies a pedirle que le lave todo el cuerpo. Y lo que vio Dios en él es fe. Y el texto bíblico de hoy, en pocas oraciones, contiene un montón de relatos, de características, de formas de lo que es el reino de Dios y cómo opera la gracia en el reino de Dios. Yo hago una posible interpretación, hay otras, y lo bueno es que hice otras interpretaciones en el pasado y haré otras en el futuro, porque Dios en mí, a través del Espíritu Santo, me sigue transformando y me sigue permitiendo ver a través de la gracia. Y mi vida ser entendida y empezar a entender la vida de los demás a través de la gracia. Entonces, en este obrar del Espíritu Santo, que es el que reactualiza el texto bíblico, el que nos trae el ahora y el aquí, el texto bíblico, es el que me va a permitir hoy tener una interpretación. Puede haber varias, y hay varias de este texto bíblico. Y esta interpretación, donde vamos a trabajar las características del reino, de la gracia y cómo se reconoce al Mesías. Y pensemos un poco en las características de Pedro. La verdad de Simón Pedro. ¡Qué persona compleja! Imaginémonos en un asado familiar. No sabemos si antes de permitirse comer animales impuros o después, ¿no? En este Simón Pedro que era pescador y deja todo para seguirlo a Jesús. O sea, deja todo lo que tiene, su fuente de trabajo, no sé qué pensaba vivir, deja todo y lo sigue a Jesús. El mismo que sube al monte de la transfiguración y se quiere quedar ahí, se arma una casita ahí. El mismo que Jesús le dice que tiene que hacer el gesto de lavar los pies y le dice que no, pero cuando Jesús le explica, pide que le lave todo el cuerpo. Es el mismo que Jesús le pide que no se duerma, que esté orando, se duerme, saca una espada y le corta la oreja al soldado romano. Es el mismo que va a decirle que jamás lo va a negar, lo niega 3 veces en una misma noche. Es el mismo que le pide a Jesús caminar sobre las aguas, después tiene miedo y se hunde. Es el mismo que en el día de Pentecostés está encerrado con los discípulos con miedo y de repente, ¿no?, en la misma situación, el mismo relato, termina hablándole a una multitud. Es el que niega a Jesús, pero muere por causa del Evangelio de Jesucristo.
Ese es Simón Pedro, ese es el que eligió Dios. No eligió un fariseo que tenía mucho conocimiento. Simón tenía conocimiento de pescar, de salir a pescar, de conocer la naturaleza. Y saber que más de una vez, si no pescaba, no tenían para comer. Y que era Dios el que le tenía que proveer de alguna manera. Así que para él, Dios existía. En este nombre de Simón, que es el que escucha la voz de Dios. A esa persona elige Jesús para construir lo que va a ser su iglesia. Y a vos y a mí, con mis defectos y mis virtudes, nos elige para construir su iglesia hoy, Dios. Y pensando en el texto bíblico de hoy, lo vamos a encuadrar un poco. Esta lectura que nos hizo Anabel está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Jesús viene realizando obras milagrosas, ¿no? La multiplicación de los panes y los peces, camina sobre las aguas, los fariseos le piden una señal y después va a seguir el relato de las pasiones. Y Jesús les pregunta ahora a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros los profetas. Ahora les pregunta: ¿quién piensan que soy? Y ahí imagínenselo a Simón en la escuela. El alumno que levanta la mano: yo acá tengo la respuesta. Esta vez la respuesta es correcta. Otras no. Pero en este evangelio, en este momento, la respuesta que da es la correcta. Y le dice que es el Mesías, el Cristo. Entonces Jesús le dice: pero eso no te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa respuesta es una respuesta de fe, de conversión. A partir de ahí, Jesús lo va a llamar Pedro, piedra. Y sigue el relato del Evangelio. Y Jesús les dice que le va a dar las llaves de los cielos. Y uno se lo imagina a Simón Pedro en la puerta del cielo mirando: bueno, vos entrás, vos no, tipo en la puerta de una fiesta. En este caso, lo que le está diciendo Jesús es que le da la posibilidad de entrar a los cielos. Y para nosotros el bautismo, el sacramento, es la señal visible de la gracia invisible de Dios. O la Santa Cena, que también es un sacramento. Entonces, en este darle la llave para que entre al cielo, también a nosotros en nuestro bautismo nos dio la llave de Dios para que entremos al cielo, para que seamos parte de su iglesia. Y después le dice: lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso era un término muy conocido en la época, que no tiene que ver que ahora Simón Pedro es un mago. No. Porque lo que pasa en el cielo y en la tierra no son dos cosas totalmente distintas. El cielo y la tierra están aquí y ahora. Porque somos nosotros los que tenemos que hacer posible que el cielo sea vivido acá, que el reino de los cielos sea implantado acá. Y después Jesús les pide que no digan nada de lo que pasó. Y pensemos en hechos de nuestra fe. O en Simón Pedro, ¿qué iba a explicar lo que había pasado? ¿Qué le iba a decir a un sacerdote, a un fariseo? Que él no sabía, pero que reconocía en Jesús al Mesías. ¿Cuántos hechos de nuestra conversión son tan difíciles de explicar que no se lo podemos explicar a otro? Que lo hemos sentido, lo hemos vivido y es muy difícil explicárselo al otro. Si el otro no me va a poder entender, porque es mi experiencia y no la experiencia del otro. Y siguiendo con la idea de Simón Pedro, y pensemos o recordemos también Plaza Moreno. Y pensemos en las torres 1 y 2. Si estamos en la base,
estamos por entrar, vamos a ver una realidad de la ciudad. Ahora, si nos subimos, nos tomamos el ascensor, subimos al último piso, vamos a ver otra realidad de la ciudad. Si estamos al pie de una montaña, vamos a ver una situación. Si estamos en la cima, vamos a ver otra situación. Un poco así es Dios con nosotros. Dios puede ver más allá de lo que nosotros vemos. Y pensando en Simón Pedro, que uno diría, pero ¿qué es lo que vio Dios en este chico tan apasionado, tan arrebatado, tan temeroso, tan piadoso de Dios? Y lo que vio Dios es que era un hombre de fe, que tenía fe y que tenía temor de Dios. Y en este día de Simón Pedro vamos a hablar de los 3 tipos de gracia, que en realidad es una sola. Esto es una clasificación de la teología wesleyana, que es la teología a la que adherimos los metodistas. Hay una primera gracia, que es la anticipante. Simón sabía que Dios existía, que de alguna u otra forma él tenía la pesca que le aseguraba el comer todos los días. Lo veía a Dios en la naturaleza, lo veía a Dios obrar en su vida. Y un día tuvo este hecho de reconocer que Jesucristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías en ese momento. Cuando Jesús le pregunta. Eso es la gracia justificante. Y después Simón Pedro va transformando su vida, va entendiendo un poco más del reino de Dios y su justicia. En los relatos del Nuevo Testamento vemos que Simón Pedro se confunde. Eso es la gracia santificante. Y algo que a mí me encanta es la posibilidad de la regeneración. ¿Cuántas veces Jesús le dice Simón Pedro? No le dice Simón o Pedro. Le dice Simón Pedro. Simón tiene un hecho de conversión. Pero Jesús lo sigue llamando Simón Pedro. Ahí no es que Dios niega y te dice todo esto de tu pasado te lo tenés que olvidar. A partir de ahora esto es lo que tenés que hacer. De esta manera y de esta forma. No. De lo que somos con nuestros defectos y virtudes, Dios en el obrar del Espíritu Santo nos va transformando a cada uno de nosotros. Nos va regenerando. Concepto de la filosofía del buen vivir, que es que somos seres sentipensantes. Nos han enseñado que la razón puede explicar todo. Pero ¿qué pasa? La razón no puede explicar todo. ¿Cómo explicamos lo que le pasó a Simón? Que reconoció a Jesús como el Mesías. Y Jesús le dice, eso no es ni de carne ni de sangre, sino de mi Padre en los cielos. ¿O cuántas veces nos pasa que antes que una persona nos diga algo ya nos enojamos? Y recordamos un enojo del pasado. Porque somos seres que sentimos y después racionalizamos. Y el claro ejemplo es Simón Pedro. Y este ejemplo del sentipensante nos permite pensarnos cómo Dios va transformando nuestras vidas y cómo desde la razón no podemos explicar, porque yo puedo explicar los tipos de gracia, el concepto de regeneración, de conversión, pero no te puedo explicar lo que sintió Simón Pedro, ni lo que sentiste vos en tu conversión. ¿Sí? Te puedo decir que hay formas de seguir sosteniendo la fe, porque eso que te pasó fue por fe. Eso que le pasó a Simón Pedro fue por fe. Y la fe se nutre a través de los medios de gracia. La oración, la lectura de la palabra, la comunidad, los
usos los sacramentos. Porque lo que le pasó a Pedro, lo que nos pasa a nosotros, por eso Dios nos elige, es que tenemos fe. Y la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. Y así como Dios llamó a Simón Pedro con sus defectos y virtudes, también te llama a vos y a mí a la construcción del reino de Dios. Su justicia con nuestros defectos y virtudes, para que cada día podamos experimentar la gracia de Dios, para que transformemos nuestra realidad y la del otro en el aquí y ahora. Lo que va a pasar después de nuestra muerte, eso lo sabe Dios. Pero nosotros aquí y ahora tenemos que construir el reino de Dios y su justicia y reconvertirnos todos los días, recordar nuestra conversión ese día que dijimos que aceptábamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y también volver a aceptarlo, volver a aceptar que Dios nos ama y que nos elige, volver a sentir esa experiencia de fe todos los días de nuestra vida, en el aquí y ahora, en la construcción del reino de los cielos aquí y ahora. Que la gracia del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo transforme tu vida y la mía, como transformó la vida de Simón Pedro, para que el reino de Dios, para que su iglesia siga caminando y siga anunciando a un Dios de gracia y amor que elige a gente imperfecta para su construcción. Amén. Pedimos la bendición de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nosotros y para aquellos que la están buscando y necesitando. En nombre de Jesucristo. Amén. Buena semana. Para juntos sus problemas